con lo que tiene que ver con el cierre de curso, las fechas que tenemos al final. Recuerden, en caso de que tengan dudas en su participación o necesiten ayuda, siempre cuentan con el foro de dudas e inquietudes del curso y de la misma forma también tenemos disponible el chat para que ustedes puedan preguntar y resolver cualquier duda que se les presente. Para esta ocasión vamos a estar viendo el componente formativo que se llama This is what I do every day, que es este que tenemos acá en pantalla para aprovechar precisamente los tiempos y siempre recordar lo que venimos viendo con respecto a esta parte. Los componentes formativos son enfocados para su práctica y su aprendizaje, por lo cual no va a haber problemas si ustedes de pronto al participar tienen algún ejercicio que no entiendan, lo pueden volver a ver, pueden repasar todas las veces que lo necesiten y las actividades didácticas que están allí no son calificables, por lo cual no se va a ver afectada su nota final en caso de que de pronto algún ejercicio de estos no les salga bien, por lo cual lo pueden hacer con toda libertad, son solamente para revisar que ustedes tengan todo de acuerdo a cómo lo necesitan, que les haya salido todo bien, que entiendan los temas, es lo que nos queremos enfocar. Entonces, como estamos hablando de actividades precisamente que se realizan a diario, vamos a tener tres secciones. La primera es sobre preposiciones de tiempo. En la segunda vamos a ver el vocabulario sobre actividades diarias, what do I do during the day. Y el tercero es sobre gustos y preferencias, lo que es likes and dislikes. Son las tres secciones que vamos a tener para este caso. Vamos a pasar a la primera, entonces, que es relacionada con las preposiciones de tiempo. Para este tema existen muchas preposiciones que son muy similares a cómo usamos las cosas en español. Hay ciertas diferencias que de pronto es bueno considerar, por lo cual pues trataré de explicar, no solamente diciendo cuál sería la traducción o la equivalencia al pasar de un idioma al otro, sino que también vamos a tener en cuenta lo que tiene que ver con cuál es el contexto, bajo qué circunstancias usamos cada una de las preposiciones. Y especialmente al hablar de tiempo, hay tres preposiciones que son muy unidas. Para aquellos que de pronto nunca han tenido el contexto de lo que es una preposición o nunca han tenido la conceptualización, no significa que no los conozcan. Todos lo usamos y es algo que es un tema que se ha repetido, si se dan cuenta, en las sesiones del curso. Hay muchos temas que conocemos en español, pero que no necesariamente sabemos explicar en este caso. Entonces, en esta parte, estas preposiciones pueden aplicar a esa categoría. Entonces, tenemos in, on y at en esa parte. Cada una de ellas se utiliza para un momento específico. Miren que tenemos el primer ejemplo acá que dice Felipe travels to Brazil in February. Entonces dice Felipe viaja a Brasil en febrero. Millie goes to the gym on Friday morning. El segundo ejemplo que aparece ahí en el medio, Millie va al gimnasio los viernes en la mañana. I always leave home at 7 o'clock. Yo siempre salgo de casa a las 7 en punto. Si miramos los tres ejemplos que están aquí, nos damos cuenta de que el primer ejemplo es un momento muy puntual, las 7. Es una hora en particular, mientras que el que aparece en el medio nos habla del viernes en la mañana, nos habla de todo un momento del día. Y el primer ejemplo que veíamos nos habla de febrero, nos habla de todo un mes, puede ser cualquier momento dentro del mes. Por cierto, ya que estamos viendo estos ejemplos, recuerden cada vez que vean este parlantico allí, significa que tenemos la posibilidad de escuchar cómo se pronuncia, cómo se dicen las palabras
ya que allí pueden practicar la escucha y también pueden repasar la pronunciación teniendo una referencia para ustedes. Entonces, volviendo a estas preposiciones tal y como las estamos viendo acá, podemos notar que en esa parte vamos a utilizar las preposiciones de acuerdo justamente a su duración. Y es como aparecen explicadas. Más que decir precisamente qué significa, es mirar en qué contexto se usan. Entonces, at es el más específico en este caso de estos tres, on, que es un poco menos específico, e in, que es más general. Sé que aparecen in, on y at, pero normalmente suelo primero explicar at, luego on y luego in, y de esa manera se entiende más fácil. ¿Por qué? Porque estas preposiciones, si ustedes miran las frases, los ejemplos que aparecen allí, se van a dar cuenta que digamos que no siempre significa exactamente lo mismo o no siempre traduce lo mismo, más que nada. Entonces, es cuestión de utilizarlas con ejemplos directamente en inglés para que no vayan a tener inconvenientes. Entonces, cuando utilizamos at para mirarlo en esa parte, at, la preposición más cercana por si acaso en español es a, pero no siempre significa a, por si acaso, pero se utiliza para indicar la hora, a qué hora ocurren las cosas. Por ejemplo, he leaves school at 5 in the afternoon. Él sale del colegio a las 5 de la tarde. Eso es una hora en específico. And eats her snack at 3 o'clock. Ella come su merienda a las 3 de la tarde. Pero también se pueden utilizar palabras o expresiones que nos indiquen tiempos del día sin decir qué hora exactamente es, pero sabemos que debe tener alguna hora en particular. Vamos a colocar aquí, eh, voy a colocar un ejemplo acá arriba. And eats at snack time. And come a la hora de la merienda. ¿A qué hora es la merienda? No nos lo dice la frase, pero hay una hora en específico que es para la merienda, un tiempo específico, y a eso se refiere. Cuando vamos a dictar cosas que tienen un tiempo específico en el día, utilizamos at. Y el otro caso es con la palabra night, a lo largo de la noche. Peter and Julie meet at night. Es una excepción, podríamos decir, o un segundo uso que tiene at en esa parte únicamente con la palabra night y de resto hablando de horas. Entonces es como aparece en esa parte. Ahora, ya que utilizamos at para hablar de horas, utilizamos on con todo lo que tiene que ver con días. Es en general como se utiliza. Normalmente con todo lo que termina en day, como dice la definición allí. Oh, Pablo is free on Saturdays. Pablo está libre los sábados. Monique will arrive from Paris on Sunday. Ahí podemos decir que ella llegará o llega de París el domingo. Tenemos también acá, por ejemplo, Paula dances very much on her birthday, para decir que ella baila mucho en su cumpleaños. Miremos en ese caso. ¿Qué día cumple? No lo sabemos, pero hay un día específico, el cual es el día de su cumpleaños. También podemos decir, si lo necesitamos, podemos mencionar la fecha. Por ejemplo, eh, vamos a decir, Paola has a birthday party on May 5th, por poner un ejemplo acá. Digamos, Paola tiene una fiesta de cumpleaños el 5 de mayo, solo por poner una fecha que haya por allí. En ese caso estoy indicando el día. También como vimos en el ejemplo más arriba, podemos indicar partes del día. O si el día tiene un nombre en particular, también lo podemos hacer. O eh, vamos a colocar aquí, ya que vimos el ejemplo. Vamos a ponerlo de esta manera para que quede allí. Por ejemplo, Monique will arrive on Christmas Day, para decir que ella llegará
el día de Navidad. En este caso, pues sí conocemos la fecha porque fija 25 de diciembre. No nos lo dice exactamente, pero sí nos menciona el nombre del día. Puede ser de una festividad o un día que tenga una característica específica. Ya dependerá de cómo lo vayamos a utilizar, pero entonces sabemos que se puede utilizar justamente en estos contextos cuando mencionamos un día o una parte del día. Muchas veces sirve para mencionar precisamente frecuencia, repetición, algo que ocurre justamente en un mismo día cada semana. Así veíamos el primer ejemplo, el que aparece aquí, Pablo is free on Saturdays. Al mencionar que Pablo está libre en sábado, significa que cada sábado está libre. Puede haber excepciones, sí, pero lo común, lo repetido es que está libre los días sábados. Ahora bien, cuando ya pasamos a hablar de in, entonces vamos a utilizarlo como en español, pero teniendo en cuenta que no vamos a mencionar los días. No es en sábado, por ejemplo, porque si es un día de semana, usamos on. Entonces usamos in para otros tipos de periodos, semanas, meses, años, décadas o momentos del día si no mencionamos el día. Por ejemplo, Joan loves to play in the evening. Para decir que a Joan le encanta jugar en la noche o por la noche. No dice que es un solo día en la noche, no dice que es el martes en la noche, no, 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 dice en general en las noches. Entonces, en ese caso, como no estoy hablando de un día en específico, voy a utilizar in para esa parte. Del mismo modo, si tenemos el ejemplo, ahorita veíamos que Paola tiene su cumpleaños el 5 de mayo, pero si no especifico el día, puedo colocar, vamos a escribir el ejemplo aquí, y colocamos el ejemplo. Paula has a birthday party in May para decir que ella tiene una fiesta de cumpleaños en mayo. ¿Qué día es? No lo he dicho en la frase en ese caso. Entonces simplemente utilizo in May porque no estoy especificando ni una hora ni un día en particular. Ya para los demás casos en los que ocurre de esa manera, que solamente se menciona el momento del día sin especificar un día o se menciona la semana, el mes, el año, el siglo, algo más grande, ya directamente pasamos a utilizar in para ese tipo de situaciones. Es como la manera en general que podemos utilizar para definir justamente cómo se aplican estas preposiciones. Como se dan cuenta, a veces la traducción o la equivalencia puede ser muy similar de la una a la otra, por lo cual más que traducirlos es como entenderlos en su contexto. Para el resto de preposiciones, cuando ya hemos pasado por allí, por esa parte, nos vamos a encontrar otras preposiciones que son un poquito más sencillas, más prácticas de entender en el sentido de que van más en línea con lo que hacemos en español. Ahora tenemos, por ejemplo, y aquí vamos a ver varias preposiciones. La primera de ellas es by. Cuando utilizamos by, lo vamos a utilizar para indicar el tiempo límite en el que se realiza una acción, para decir que ocurrirá en un momento específico hacia el futuro, puede que ocurra antes, puede que ocurra ese momento, pero lo que entendemos es que no va a ocurrir después, sino que va a ocurrir en ese momento. Es como el plazo que hay para esa parte. Por ejemplo, I have to arrive by midnight. Debo llegar para la medianoche o debo llegar a la medianoche. Puedo entender por contexto que la persona llegará aproximadamente a la medianoche, muy probablemente antes, pero la idea es no llegar después de medianoche. Bill marries by noon. Bill se casa al mediodía. Bueno, en las bodas no siempre ocurre a la hora que uno quiere, pero sí es lo común, digamos, en este caso, tomando el contexto de la frase de que alrededor de esa hora va a ocurrir precisamente esa actividad. Oh, you must finish the task by Monday. Debes acabar la tarea para el lunes. Eso significa que
De preferencia que sea antes, pero siendo una tarea, una actividad, no debe hacerla después. No debe, no que de pronto el martes temprano. Te dije que para el lunes. Entonces, allí le dan el plazo en esa parte. Antes de que avancemos, recuerden que en esta sección en particular, para cada una de ellas, hay debajo algunos ejemplos para que ustedes practiquen leyendo, escuchando, y en esa parte los ejemplos son específicamente de preguntas en los que se utilizan estas preposiciones que estamos viendo. Ahora, tenemos acá until. Until significa hasta para referirse a un límite. La diferencia con by es que no es que se va a hacer en ese momento en particular, sino que ya se está haciendo lo que se está haciendo hasta ese momento en el que se va a dejar de hacer. Por ejemplo, Bill works until 5 p.m. Él trabaja hasta las 5. Significa que ya está trabajando o va a estar trabajando antes de las 5, pero a lo que llegue las 5 deja de trabajar. Oh, children must wait until it stops raining. Los niños deben esperar hasta que deje de llover. Entonces no pueden salir antes o no pueden ir a jugar antes, deben esperar a que deje de llover. Es lo necesario en ese caso. Es lo que aplicaría en esa parte. Tenemos también since, en este caso, since significa precisamente yendo a la parte contraria, significa desde, desde qué momento se está haciendo algo. O vamos a poner algunos ejemplos. The office has been closed since last week. La oficina ha estado cerrada desde la semana pasada. Entonces, de esa forma nos referimos a ese momento en el que empezó a ocurrir algo, y en este caso el hecho de que la oficina haya cerrado, pues es algo que ocurrió en el pasado y permanece de la misma forma, así que desde ese momento hasta ahora. Por su parte, for, pues normalmente equivale a por, en algunas traducciones para, pero ya eso es otro tipo de preposición. Pero cuando hablamos de tiempo, normalmente se refiere por cuánto tiempo ocurrió la acción. Oh, he drove the car for 5 hours. Él manejó el auto por 5 horas. No sé si acaba de hacerlo, no sé si lo hizo ayer, si lo hizo otro día. No nos dice ni cuándo empezó ni cuándo terminó, pero solo nos dice cuánto tiempo duró. Oh, the baby slept only for 30 minutes. Solo durmió ese bebé por 30 minutos. Puede que acabe de despertarse, puede que ya esté despierto desde hace un rato, no nos especifican en la frase. Lo único que es importante en este caso es la duración, por cuánto tiempo ocurrió la acción que yo estoy mencionando. Tenemos before y after. Before significa antes. Aquí en este caso, como estamos hablando de preposiciones, justamente uno de estos ejemplos me sirve para hacer la comparación de algo que, bueno, ya le he estado explicando a algunos compañeros que ya han participado en la totalidad de las evidencias. Cuando utilizamos preposiciones, para la gran mayoría de preposiciones, vamos a encontrar que tenemos dos formas de utilizarlos, ¿ok? Y es que al utilizar before y after, en inglés no podemos decir solamente before, sino que debemos decir antes de qué. Mientras que en español decimos antes hice esto. En inglés debemos decir antes de otra cosa que haya sido, porque si no, pero en español a veces decimos, no, antes yo hacía diferente, pero antes de que no. Entonces, en un tiempo antes de este, bueno, alguna cosa debemos tener como alguna referencia. Podemos utilizar una palabra para describir el evento o lo que haya habido. Por ejemplo, James reads the magazine before breakfast. James lee la revista antes del desayuno. Bueno, ya ahí tengo una referencia. Cualquiera que sea la hora del desayuno, antes de eso estuvo leyendo la revista.
Si en lugar de mencionar un objeto, voy a mencionar una actividad, no utilizándola como verbo de la frase, entonces debo cambiarla. Por ejemplo, Carmen takes a bath before leaving home. Ella toma un baño o se baña antes de salir de casa. En ese caso, el verbo salir no es la acción que ella está haciendo, la acción que está haciendo es bañarse. Entonces, como leave no está funcionando allí como verbo de la frase, sino que solamente para dar el nombre de una actividad, en ese caso debe ir con ing. Para regla general, si va una preposición y luego un verbo enseguida, significa que ese verbo debe llevar esa terminación ing. El otro ejemplo que tenemos aquí también lo dice, Robert and Leo eat lunch before going to school. Ellos comen el almuerzo antes de ir al colegio. Lo mismo que hacemos con before, lo vamos a hacer con la mayoría de preposiciones aquí. Entonces, after, por ejemplo, lo hace de la misma manera. Oh, Janet calls him after finishing work. Janet lo llama a él después de terminar el trabajo. Before y after son muy cercanas al español, con el antes y el después. Lo único a tener en cuenta es esto que mencionaba, que al utilizar o al hablar acciones como referencia, debemos utilizarlo de esta manera. Si ustedes van a mencionar, por ejemplo, actividades y no o ya mencionaron una y van a mencionar la siguiente, también deben tener en cuenta esto al momento de referir las actividades. Por ejemplo, yo me levanto, después desayuno. Bueno, I wake up si es, o I get up si es yo me levanto. Y si digo after, entonces no puedo decir solamente after I have breakfast, porque debo decir después de qué. Entonces puedo decir after I get up, I have breakfast. Después que yo me levanto, tengo desayuno. O simplemente como ya yo dije, ¿cuál es la actividad? Puedo decir after that para decir después de eso que acabo de decir. After that, I have breakfast. Vamos a anotar esa para que lo tengan aquí precisamente referenciado. I get up. After that, I have breakfast. Y va a quedar allí precisamente la referencia. Yo me levanto, por ejemplo, y después de eso desayuno. Mientras que en español no decimos necesariamente después de eso, sino solamente después desayuno. Entonces, en inglés sí hay que colocar siempre con before o after, hay que decir antes de qué o después de qué. Y si ya lo dijimos, pues basta con usar that o this para decir después de eso, después de esto. Es lo que se utiliza para esa parte. La última de las preposiciones que tenemos acá es during para decir de algo que ocurrió durante otro tiempo. Ya es muy directa la traducción. Carol lived in that house during her childhood. Carol vivió en esa casa durante su niñez. No sé si toda la niñez, una parte, pero en algún punto precisamente de todo eso vamos a encontrar allí que ella vivió en ese lugar, como para tener ya una referencia justamente de esa parte. Bueno, vamos a seguir avanzando acá en esta parte para que podamos mirar las actividades y pues relacionado con esto vamos a tener una actividad didáctica que va a aparecer en esta parte y es justamente sobre lo que tiene que ver con las preposiciones. En este caso vamos a mirar, nos está hablando de una hora en particular, nos está hablando, por ejemplo, de un día o nos está hablando de otro tipo de expresión de tiempo o mirar qué preposiciones aplicarían si habla de algo que ocurre antes o después de ese momento. Todo eso lo podemos mirar en ese caso. Tratar de seleccionar cuál es la opción más adecuada para que aplique en ese caso. Luego que ya ustedes seleccionen la opción correcta, pues ya pueden pasar en ese caso a utilizar justamente
el botón de enviar y mirar allí mismo les va a decir qué respuestas quedaron para ese caso, para que ustedes no vayan a tener inconvenientes. Bueno, recuerden, como ya les había dicho, en este caso, las actividades didácticas no van a tener inconvenientes en cuanto al contenido, porque ustedes saben que no va a afectar la calificación. Es algo que siempre tengo allí como en énfasis para esa parte, para que no vaya a haber problema para ese caso. Entonces, ténganlo presente para que no vayan a haber problemas. Ahora, ya habiendo pasado de esto, vamos a mirar la segunda sección. Ahorita un momento respondemos acá una duda. Bueno, para esta parte vamos a pasar a la siguiente sección, que es sobre el vocabulario de las actividades diarias. What do I do during the day? Y es que durante el día nosotros hacemos toda clase de actividades, nos levantamos, comemos, trabajamos, estudiamos, dormimos. Hay muchas cosas que podemos hacer. Y ahorita pues precisamente hablaba de cuando mencionamos actividades que se repiten, que hacemos con cierta frecuencia, justamente podemos utilizar estos ejemplos para hablar de actividades que son habituales para nosotros. Para ello tenemos una forma de diferenciarla del resto de actividades. Miremos aquí en esta parte dice, I brush my hair every day. Yo me cepillo el cabello todos los días. O por ejemplo, Peter goes to the park in the afternoon para decir que él va al parque en las tardes o por la tarde. En ese caso, son actividades que se repiten, no necesariamente día tras día, pero sí la mayor parte de los días. Puede que haya excepciones, pero lo común es eso en esa parte. Ahora, ya que tenemos precisamente esa confirmación, podemos saber que son cosas que van a repetirse con cierta frecuencia. Mientras que si hablamos, por ejemplo, en este caso, in the morning, I'm going to work in the garden. Si digo en la mañana, yo voy a trabajar en el jardín, significa que estoy específicamente hablando de esa mañana que aparece allí referenciada, es en la que voy a hacer esa acción de trabajar en el jardín. Entonces ya es diferente, ya no es algo que se repita. Puede que sí lo haga varias veces, pero en la frase que estoy diciendo es específicamente para la mañana que sigue. Entonces utilizamos otro tipo allí de expresión. Pero cuando hablamos de cosas que se repiten, simplemente vamos a utilizar el verbo en presente simple para ese caso. Ahora, para hablar de rutinas, pues es bueno tener en cuenta algunos verbos que nos pueden ayudar en este caso. Recuerden que lo había comentado anteriormente, vemos que todos los verbos llevan delante la palabra to. Decíamos que es el equivalente justo a la parte de la terminación que vamos a encontrar en español, como los verbos terminan en su forma básica con ar, ir, así como cepillar, lavar, comer, desayunar, vestir. Mientras que cuando hablamos no decimos yo lavar, no, yo lavo. Ya cuando lo hablamos de una persona que está haciendo la acción, ya no lo utilizamos en esa forma básica. Es por eso que lo vemos de esta manera. Para ello vamos a tener algunos verbos. Sé que hay muchas actividades, cada persona tiene diferentes cosas que hacen diferentes momentos del día, pero como para tratar de cubrir las más generales. Tenemos allí get up, también podemos utilizar wake up si es para despertarse específicamente. Tenemos brush,
Allí podemos utilizar, por ejemplo, I brush my teeth. No necesariamente uno se cepilla los dientes, puede ser el cabello, tantas opciones que hay. Ah, get a bath, bañarse. Una alternativa puede ser take a shower para ducharse, también es una opción que ustedes pueden utilizar. Wash, lavar, puede ser lavar los platos, lavarse las manos. Vamos a colocar I wash my hands. Por ejemplo, yo me lavo las manos. Get dressed, que sería vestirse, cambiarse. También pueden utilizar get ready, que sería como cambiarse o alistarse. No van a utilizar change en ese caso, a menos que digan me cambio el uniforme o me cambio la ropa. Puede decir I change my clothes para decir que me quito una y me pongo otra. Pero lo más común era el hecho de ponerse ropa, además peinarse, además el conjunto de cosas que hacemos para alistarnos, lo más común es get ready o simplemente get dressed. Tenemos have breakfast, que es desayunar. Aquí en este punto les recuerdo, creo que lo había comentado, no sé si lo había comentado en sesiones anteriores, pero igual es bueno que ustedes lo sepan. En inglés no hay directamente una palabra que signifique desayunar, almorzar, cenar, merendar, no, sino que utilizamos have o utilizamos take, a veces eat y el nombre de la comida. I have breakfast, I take breakfast es la segunda opción más común en ese caso. Para que tengamos allí, voy agregando el vocabulario para que quede allí en la grabación y lo tengamos precisamente pendiente. Bueno, vamos a ver algunos otros verbos. Tenemos shave, que es afeitarse. Make the bed, hacer o tender la cama. Go to work, ir a trabajar. Ya puede ser go to study si van a estudiar, dependerá de a qué salen ustedes. To take the bus, tomar el bus. Puede tener nombre, take the Transmilenio, tantas opciones que hay. Garden, que es cuidar las plantas, estar pendiente del jardín, de lo que tengan sembrado. Take photos, hoy en día tomar fotos es algo que muchas personas hacen. Algunos les gusta hacerlo y lo mencionan como parte de sus actividades diarias. Tenemos drive a car, si es conducir. Drive lo utilizamos específicamente para automóviles. Y ahorita veremos otro ejemplo para otras circunstancias. Tenemos también have lunch, como decíamos ahorita con el desayuno, lo mismo más o menos viene siendo para el almuerzo. Cook, que es cocinar. Listen to music, escuchar música, tal cual como aparece allí. Tenemos read a book, si es leer un libro, por ejemplo, para aquellos que todavía hacen esta actividad. Bien, sigamos acá, tenemos write, que es escribir, por ejemplo. Tenemos have dinner, hablamos de cenar. Y al final tenemos go to bed, que es ir a la cama ya cuando nos vamos a dormir. Bueno, eso por tener ahí algunas actividades. También podemos ver, pues acá en esta parte, tenemos aquí algunos ejemplos que podemos utilizar con actividades que se hacen durante el día. Por ejemplo, Lucas gets up at 6 o'clock every day, se levanta a las 6. Jerry brushes his teeth, lo que le decía ahorita, se cepilla los dientes, porque puede ser cepillarse el cabello, hay otras opciones, siempre hay que especificar. Teresa washes her clothes, ella lava su ropa. Felipe shaves in the morning, él se afeita en las mañanas. Shave no lleva más preposición ni nada, va así solo. Paula eats her breakfast, lo que le decía, también se puede utilizar eat para decir que ella desayuna a las 8. Allí hay una opción más para hablar en esa parte. Tenemos también, Sylvia has lunch at 12 o'clock. Entonces,
Ya en esa parte allí aparece precisamente la expresión, lo que utilizamos ahorita de have lunch. Javier takes his snack at 3 in the afternoon, así como le decía ahorita, para merendar. No hay un verbo como tal específicamente, sino que en ese caso utilizamos take, utilizamos have según corresponda en esa parte. Bueno, vamos a mirar para este caso. Oh, my aunt drinks her tea at 5 in the afternoon. Ella toma su té a las 5 de la tarde. Pues drink puede ser tomar, beber. Ya ustedes dirán cuál corresponde o queda mejor justamente para esta parte. Miguel goes to French classes at 4 in the afternoon. Ahorita veíamos el verbo ir, que es go. Con go podemos hablar de muchas cosas. Go to classes para ir a clases, go to study, go to the university. Si van a la universidad, según como venga el caso. Go home para ir a casa. También puede ser una opción. No estaría de más agregarla al vocabulario que estamos poniendo acá. To go home para hablar de ir a casa. Allí como para agregar una más que también les puede servir. Es posible decir go to my house, pero es más como un go home porque no todos tienen casa, algunos tienen apartamento, otros viven en distintos lugares, entonces cada uno va a especificarlo de distinta manera. Oh, Diana washes her hair on weekends. Ella se lava el cabello. Ahí tienen una opción más para hablar de lavar, que lo hemos visto con varios ejemplos. Her mom combs her hair. Su mamá peina su cabello. Bueno, ahorita veíamos cepillar, ahora vemos peinar. Aquellos que diferencian entre una y otra actividad, ahí está. Mario pays off his credit card every month. Él siempre salda o paga su tarjeta de crédito. Pagar es algo que hay que hacer. ¿Qué cosas? Olivia washes the dishes after lunch. Ella lava los platos. También es una actividad que podemos encontrar repetida en varias ocasiones. Bueno, ya eso por ver allí algunas actividades y justamente complementando eso que venimos viendo, tenemos también un vocabulario sobre pasatiempos, actividades que podemos hacer cuando tenemos el tiempo libre. Por ejemplo, Charles goes to the movies, él va a cine. Ir a cine literalmente dice ir a las películas, pero es la forma en la que se suele decir en esa parte. Vamos a mirar acá otras actividades que se pueden hacer. Oh, your mom makes cookies. Ella hace galletas. Make lo utilizamos para precisamente recetas, preparaciones que se hacen. Marlene draws in the studio si ella dibuja. También es una actividad que para algunos es de tiempo libre. John plays video games. Jugar videojuegos hoy en día no solo en consola, celular, computadora, hay tantas opciones. Richard reads a storybook para leer un libro, en este caso un libro de cuentos. Sam goes to the beach on Sundays, ella va a la playa. También ahí está la opción en esa parte. Bueno, él o ella depende. En inglés hay Sam y Samantha, ahí va en cada caso. Bueno, pero ir a la playa, que es la actividad que hay en esa parte. Susana swims in the pool, nadar, que también es una actividad muy común para cuando hay tiempo. Lucy paints with watercolors, en este caso pinta con acuarelas, aquellos que les guste pintar. Liz knits hats for her baby, ella teje gorros, es también una acción. Para algunos es estresante, pero para el que le gusta, pues es algo precisamente entretenido. Pablo plays chess with his friends. Jugar ajedrez. Y ustedes saben que play tiene varios significados. Ahorita lo vamos a ver aquí mismo. Celine reads fashion magazines. Ella lee revistas.
Christine does crossword puzzles. Ella hace crucigramas para resolverlos. A algunos les gusta, pues, tratar de ampliar su vocabulario de esa forma. Y lo que les decía de plays. Amadeus plays the piano every night. Amadeus toca el piano todas las noches. Además de jugar, también cuando hablamos de instrumentos se refiere a tocar, a hacer sonar algo. Por eso es que el botoncito de play es el que pone a sonar los audios y los videos. Servando watches the birds. Hay personas que tienen como actividad específica el observar aves. You play soccer in the backyard. Ustedes juegan fútbol. Ya ustedes saben que en este caso hay play soccer y play football, dependiendo el uso de cada una. En Estados Unidos le dicen fútbol a lo que llamamos fútbol americano, entonces utilizan soccer para ese deporte. En los países que son más de influencia británica, pues directamente se utiliza fútbol para el fútbol que nosotros conocemos y no hay la palabra soccer como tal. Michelle rides a bike in the afternoons, lo que les decía ahorita. Drive es para vehículos cerrados. Ride es para motos, bicicletas, caballos cuando vamos montados encima. Melanie plays with her dolls. Ella juega con sus muñecas, por ejemplo. Leah listens to music, que lo habíamos visto ahorita, escuchar música. Félix watches TV, ver televisión, aunque hoy en día lo vemos con aplicaciones o algo, pero es más o menos lo mismo. Son las actividades que solemos hacer allí de tiempo libre en esa parte. Obviamente, pues en estos casos, los ejemplos que tenemos allí aparecen indicados en tercera persona como para hablar justamente del tiempo en el que alguien más hace la acción, pues da la referencia en ese caso. De todos modos, recuerden seguir en esta parte los ejemplos que hemos venido viendo para que pues se pueda aplicar la parte de lo que tiene que ver con el vocabulario que estamos viendo y manejando para hablar de esas actividades que se hacen en el tiempo libre. Y allí cubrimos la jornada diaria, los pasatiempos. De esa forma, pues tenemos mucha facilidad al momento de explicar o de definir cómo se hacen estas actividades. Ya ustedes agregarán vocabulario, pueden preguntar si de pronto necesitan un poco más o algunas palabras adicionales que no vengan obviamente en el vocabulario en esta parte. Sobre las actividades, el vocabulario sobre las horas del día en el que se hacen las actividades. Para esta parte, cuando vamos a preguntar por tiempo, normalmente la pregunta es, What time is it? Utilizamos it allí en la pregunta. Y si nos damos cuenta por los ejemplos que vienen en pantalla, usualmente las respuestas las damos también indicando it, it's para ese caso, para dar las respuestas. Recuerden que de algo que había comentado en sesiones anteriores, todas las frases en inglés deben indicar el sujeto, deben indicar quién hace la acción. Si en alguna en particular no sabemos o no está claro quién hace la acción, lo que debemos hacer en ese caso es utilizar la palabra it. ¿Por qué? Porque si yo digo, por ejemplo, yo como a las 7, pues yo soy el que está haciendo la acción, es claro quién hace la acción. Pero si digo son las 7, ¿quién hace la acción de ser las 7? No tenemos a nadie que haga la acción. Cuando nos encontremos con este tipo de frases que parecen no tener a nadie ni a nada que hace la acción, en ese caso utilizamos simplemente it. Entonces, por eso la pregunta dice, What time is it? ¿Qué hora es? Y el sujeto, bueno, nos toca agregar simplemente it para ese caso. Bueno, entonces, para esta parte, si decimos, por ejemplo, que son las 7 en punto, para agregar allí el vocabulario, podemos decir it's 7 o'clock. De esa manera
Nos dice las 7 en punto. Si es de la mañana o de la noche, podemos complementar y decir it's 7 o'clock in the morning, it's 7 o'clock at night, para decir de la mañana, de la noche, in the afternoon, si es una hora de la tarde, ya dependerá en ese caso. Bueno, entonces vamos a agregar algunos detalles cuando vamos a decir las horas y vamos a mirar precisamente la combinación. Hoy en día, lo más común es simplemente dar la hora y los minutos, porque hoy en día es más digital, pero hay personas que todavía dan la hora de forma análoga, si lo queremos decir. Lo analógico ha estado allí presente. Entonces vamos a dar como las opciones porque se escuchan unas y otras formas. Si decimos que son las 7:05, decimos it's 7:05 para decir son las 7:05, pero podemos decir también it's 5 after 7 para decir que son 5 después de las 7. Ya ahí dependerá obviamente del uso que le demos para que vayamos a aplicar precisamente una u otra opción, pero como muchas cosas de lo que hacemos en este curso, el objetivo más que nada es que ustedes puedan practicar la comprensión y no vayan a tener inconvenientes en esa parte. A las y es lo mismo, it's 7:10, pero podemos decir it's 10 after 7 para decir son 10 después de las 7. Al hablar de las y 15, podemos decir it's 7:15, pero podemos decir it's a quarter after 7, un cuarto después de las 7. Aquí en español también escucho una vez 7:15. No es, digamos, tan raro. Si decimos a las y 30, lo mismo, it's 7:30 o it's 7:30 para decir que ya pasó media hora. Aquí como en español decimos las y 30 o las y media, son equivalentes. Esto viene de la época precisamente de esos relojes, así como el que vemos allí en esa parte. Ya cuando pasamos de las y 30, ya por decir algo, si son las y 40, podemos decir it's 7:40 y decimos it's 20 to 8, ya pasamos a hablar de la siguiente hora, 20 para las 8, por ejemplo. Si es las menos cuarto, podemos decir it's 7:45, 7:45, pero podemos decir it's a quarter to 8, es un cuarto para las 8, 8 menos cuarto, tantas maneras que hay de decirlo. Y si son, por ejemplo, las y 55, it's 7:55, pero podemos decir it's 5 to 8, ya son 5 para las 8. Ya obviamente, cuál forma prefieren usar va en una cuestión muy personal, pero es bueno que ustedes conozcan las dos opciones para que las utilicen según lo necesiten, para que no vayan a tener allí como un mayor problema en esa parte. Bueno, seguimos acá entonces en este caso. Ya cuando tenemos revisada esa parte, podemos hacer la actividad didáctica. En la actividad didáctica vamos a estar observando algunas frases que se pueden aplicar en este caso. Para la parte del vocabulario de estas frases que aparecen aquí, básicamente para cada una de estas ocasiones vamos a observar el reloj y vamos a mirar en este caso qué hora es, qué hace la persona que está allí en la imagen que tenemos en pantalla. Hay varias que son similares a esa parte y tratamos de aplicar todo el vocabulario que venimos viendo en este caso. Bueno, continuamos entonces acá. Vamos a pasar a la siguiente sección, que es la de likes and dislikes. Para esta actividad, ustedes van a practicar con un vocabulario que les va a aparecer allí sobre ese tema. Tengan en cuenta, van a tener primero un ejemplo con una conversación. Ustedes la pueden escuchar y leer allí como les aparece en pantalla. Luego que ya la hayan observado, pues le va a aparecer una explicación. Vamos a tener aquí presentes algunos verbos
Hay muchas expresiones que se pueden utilizar, pero para mirar algunos que son como los más comunes sobre cómo hablar de lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Para gustos, pues lo más común es el verbo like. Así que ahí no hay mucho problema. El verbo like es gustar y ese es el equivalente en español. Tener en cuenta, ya que estamos iniciando el tema, que en español los verbos que indican gustos y preferencias funcionan diferente al resto de verbos. Yo les he explicado en sesiones anteriores, en inglés se utiliza sujeto, verbo y complemento y algunos estudiantes dicen, en español también se usa sujeto, verbo y complemento, pero no siempre. Por ejemplo, si yo digo, tú comes chocolate, oh, you eat chocolate, pero si yo digo, los chocolates te gustan, cambiamos todo el orden de la frase y ponemos primero los chocolates. Pero en inglés, si yo digo tú comes chocolate, yo digo you eat chocolate. Vamos a colocar ese ejemplo para que ustedes lo puedan ver allí. Para decir tú comes chocolate, el sujeto, you, que eres tú, el verbo que es eat, que es comer, y chocolate, que sería el complemento. Pero si yo digo te gusta el chocolate o el chocolate te gusta, como lo quieran organizar, entonces digo you like chocolate. Entonces, en ese caso, vamos a colocarlo de manera tal que el sujeto eres tú porque eres a quien le gusta el chocolate, la acción de gustar, que es like, y chocolate, que sería el complemento. No hay que hacer como en español, profe, como digo a mí, a ti, no, 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 no. Simplemente van a utilizar los mismos pronombres que ya conocemos. No hace falta cambiarle ni agregarle nada, sino que ya con eso es suficiente. Entonces, para que lo apliquen de esa manera cuando vayan a utilizar el verbo like y los verbos similares que utilicen para hablar de gustos y preferencias. Bueno, aparte del like, que ya lo tenemos aquí descrito, podemos encontrar love. Love significa amar. Cuando lo hablamos de gustos, puede ser cosas que nos encantan, que nos fascinan, que nos gustan mucho. Entonces utilizamos love en esa parte. Por ejemplo, oh, they love junk food. A ellos les encanta la comida chatarra. Pues ya eso es una cuestión de gustos y preferencias. También se puede utilizar, obviamente, en el sentido de amar a alguien. Mary loves her children, o Mary ama a sus hijos. Bueno, cuestión de gustos. Tenemos enjoy, que es disfrutar, obviamente. Hablando de gustos, ¿qué mejor verbo que ese? Oh, I enjoy time with my pet. Yo disfruto el tiempo con mi mascota. También puede ser una opción para esa parte. Tenemos adore, que es adorar. Oh, I adore the beach. Adoro la playa. Bueno, ahí tienen un ejemplo para esa parte. Ahora, hablando del lado de lo que no nos gusta, aparte de, claro, está la negación del verbo like, que lo podemos colocar en negativo. Oh, I don't like this, no me gusta eso. Pero también tenemos en lo específico el verbo dislike para indicar que algo no nos gusta. Aquellos que de pronto entran mucho a foros, a redes sociales, es posible que encuentren esa palabra en algunas ocasiones. Entonces, dislike nos habla de lo que no nos gusta. Oh, we dislike spicy food. A nosotros no nos gusta la comida picante. Podemos encontrar hate, suena un poco fuerte, pero hate en el sentido de odiar cuando detestamos algo que no nos gusta, eso pasa. Ahí pueden tener en esa parte, hablar precisamente de lo que no les va a gustar. Oh, we hate that loud music. Detestamos, odiamos esa música tan ruidosa. También hay una alternativa, eh, que sería can't stand, para hablar de lo que no toleramos, no soportamos cuando hablamos precisamente de desagrado. O I can't stand loud music. Uy, no soporto la música ruidosa. Puede ser una opción. Tenemos abhor cuando es que aborrecemos algo que definitivamente no lo queremos por nada, especialmente cosas que toca probar o comer. Y también
Aparte de abhor, tenemos detest, que directamente es detestar, cosas que no les guste a las personas. Allí tienen las opciones en esa parte. Ahora bien, para este video que tenemos acá en esta parte, vamos a tener una explicación. Les recomiendo que lo observen cuando lo tengan a la mano y allí les va a hablar específicamente sobre cómo pueden hablar de actividades o acciones que les gusta y no les gusta. Yo les voy a resumir acá. Vamos a buscar ahí un ejemplo que me sirve para esto y es este en esta parte. Cuando vayan a hablar de acciones que les gusta hacer, tienen dos formas. Pueden colocar junto al verbo like, love, hate, dislike, el que quieran. Pueden colocar, por ejemplo, el verbo con la terminación ing. Aquí el ejemplo es, a ellos les gusta ir al mercado. Ustedes pueden decir, they like going to the market. O en el caso del verbo like, pueden agregar el to. They like to go to the market. Cualquiera de las dos opciones les puede servir para mencionar acciones que les guste hacer. Lo más común es con ing para ese caso, porque se utiliza con la mayoría de los otros verbos que indican preferencia, como love o hate. Entonces, se los recomiendo que lo utilicen para que les pueda servir en esa parte. Recuerden practicar siempre, seguir los videos, repasar en los componentes formativos para que tengan claro todos los temas que vamos viendo. Para esta parte vamos a tener una actividad didáctica en la cual vamos a poder observar lo que venimos practicando. En este caso vamos a tener emojis. Para esa parte vamos a observar el emoji en particular que aparezca allí en pantalla y vamos a tratar de mirar si para ese caso aplicaría algo positivo, negativo, que les gusta, que no les gusta, según lo que aparezca allí. Eso sería precisamente para tener claridad sobre ese tema en particular. Bien, ya una vez ustedes hayan realizado el estudio, ese componente formativo, pasaríamos a hacer las últimas dos evidencias, que son la presentación de rutina diaria y la presentación en video. Para ello, siempre recomiendo observemos la guía de aprendizaje para que no vayan a tener inconvenientes al momento de participar. Básicamente, para la presentación de rutina diaria, así como les va a aparecer acá explicado en la guía, la idea es hacer una presentación en la que utilicen el vocabulario sobre rutina diaria para mencionar todas las actividades que realicen a diario. Aquí van a tener algunos ejemplos como para hacer un poquito de memoria sobre lo que acaban de ver en el componente formativo. Pueden utilizar otro vocabulario aparte según aplique a su jornada. No hay ningún problema por ello. Pueden hacerlo en línea, pueden hacerlo enviando el documento. Si lo hacen en línea en sitios como Canva, por ejemplo, o en Google Drive, OneDrive, recuerden verificar que el enlace que compartan sea un enlace público para que no vaya a haber problema en ese caso. De esa forma, pues pueden compartir, como digo, el enlace o el documento y yo estaré pendiente para recibirlo. Para la parte de la evidencia de la presentación en video, van a seleccionar a un miembro de su familia, un amigo o alguien famoso. Ya ustedes elegirán a quién quieren presentar y la idea es realizar un video corto. Si no pueden hacerlo en video, pueden hacerlo en audio. Yo por ahí en los anuncios les estuve compartiendo la información. La idea es que ustedes puedan mencionar las características de la persona, cómo se llama, qué edad tiene, de dónde es, qué actividades hacen. Pueden agregar cualquier tipo de información que ustedes también consideren relevante para hacer la presentación. Si lo pueden hacer con ayudas visuales, va a estar bien. Si no, no se preocupen. Sé que no a todos les da la misma facilidad en esta parte, pero sí es importante que se enfoquen en practicar su expresión oral presentando a una persona que ustedes elijan.
Para este caso, cuando estén haciendo la evidencia, bastará con que vayan al enlace, por ejemplo, el de rutinas diarias. Entran, le dan a agregar entrega. Si es un enlace, lo pueden copiar aquí, colocar un mensaje y colocar el enlace. O si es en archivos enviados, acá pueden enviar el archivo que necesiten y recuerden darle al botón de guardar. Verifiquen que quede guardada la evidencia que ustedes envían. Si en algún momento lo necesitan, pueden volver a entrar aquí y en esta parte aquí les va a decir si ya fue enviado, porque a veces hay algunos que suben el archivo y no lo envían. Les ha pasado ese problema. Recuerden siempre asegurarse de que quede enviado. Allí les va a aparecer si tienen calificación, así que tengan muy presente esa parte al momento de enviar las evidencias. Lo último que tendríamos para observar el día de hoy es sobre las fechas del curso. Esta actividad de aprendizaje va hasta el día 24, así que todavía tenemos algo de tiempo hasta el próximo lunes en la noche. Si alguno necesita y con tiempo avisa, el martes durante el día puedo habilitarles los enlaces para que envíen la evidencia que les falte, pero ya a partir del día 26 en la mañana se hace el cierre de actividades y envío ya todo el listado de aprobados del curso para que empiece su proceso de certificación. Para esos días 25 o 26 sigue habilitado el foro de dudas, van a seguir teniendo disponible el chat, pero ya recuerden que ya es solamente para que repasen lo que hayan visto o para verificar cómo quedaron sus calificaciones en el curso.